esta materia va a tener, más allá de que es integral, bien, y que va a llegar a un punto que vamos a empezar a relacionar todos los temas, se va a sustentar en dos grandes ejes, bien, en su esqueleto. Uno va a ser el cálculo integral, ¿sí? Quienes ya lo cursaron lo sabrán. Y el otro gran eje va a ser la generalización del concepto de función. Bien, es decir, primero vamos a observar, vamos a empezar de hecho por el cálculo integral, vamos a proponer la visión que da a la matemática del cálculo integral, y luego vamos a empezar a extender la idea de función, que ustedes vieron como el primer tema específico de Matemática 1, y empezar a generalizarla, bien, hacerla un poco más amplia y abarcativa, para abordar otras temáticas, otras aplicaciones, otros contextos, que las funciones escalares no son suficientes, bien, para su modelización o para ser utilizadas o para al menos dar una información útil. Y luego, más al final de la materia, se van a empezar a unir esos dos grandes ejes y vamos a empezar a ver cómo también el cálculo integral se puede aplicar y obtener y arrojar información interesante de estos nuevos tipos de función. Entonces, esa va a ser más o menos nuestra organización durante este cuatrimestre. Pero lo primero que vamos a empezar a ver hoy, y más que nada hoy lo que voy a intentar hacerles es proponerles como cuáles son las preguntas que intenta responder, es el cálculo integral. Bien, como complementario, diría, bien, muy relacionado, pero que brinda una información distinta, aunque cercana, del cálculo diferencial. Bien. ¿Qué es el cálculo diferencial? Es básicamente todo lo que ustedes estuvieron trabajando en Matemática 1 que se relacionaba con la idea de derivada. Bien, ustedes ya empezaron a trabajar con la idea de la derivada de una función en un punto, que era el límite de un cociente incremental, bien, y pensarla, interpretarla como la pendiente de la recta tangente, o como razones de cambio instantáneo, bien, y luego la empezaron a aplicar en ciertos casos, por ejemplo, en el estudio de funciones y en la gráfica de funciones, en la aproximación, bien, como utilizamos ese concepto que era súper rico y que tenía un montón de betas para el análisis en un montón de contextos distintos, quizás contextos más intramatemáticos como el geométrico, como en el caso de la pendiente de la recta tangente, o por otro lado en cuestiones más aplicadas a procesos de cambio, bien, como las velocidades, las aceleraciones y ese tipo de cosas. Bien, ahora vamos a presentar el cálculo integral, que en general, en sí, en el desarrollo de la matemática del Renacimiento, increíblemente, diríamos más o menos para la forma en que uno lo presenta ahora, pero increíblemente fue previo. ¿Bien? Primero se desarrolló el cálculo integral, que es quizás un poco complejo en un montón de cuestiones, y luego aparece el cálculo diferencial y también se conectan. Bien, entonces lo que vamos a empezar a ver ahora, y ustedes lo van a ver también en los videos que les preparamos para que vean para la clase que viene, como desde la pregunta inicial, que es la que vamos a trabajar un poco hoy, cómo fue evolucionando esa pregunta, cómo las herramientas matemáticas fueron intentando responderla, y cómo al final se conectaron, bien, las preguntas que generaron un cálculo integral con el cálculo diferencial, y pudieron dar como un marco más integral, para la redundancia, de lo que es el cálculo en sí, el análisis matemático. Bien. Muy abstracto lo que dije, pero para que tengan una idea histórica de dónde estamos parados. Pero más allá de la idea histórica, yo con lo que quiero que trabajemos hoy es con un caso bastante actual. Díganme si ven la diapositiva. Sí, profe. Sí. Bien. Aquí lo que tenemos esta es información sacada directamente de Google,
son los casos nuevos diarios de COVID en Argentina. Bien, desde que se detectó el primero, ya por marzo del año pasado, hasta hoy, básicamente, que pasaron 394 días. Bien, y esta escala es básicamente los casos nuevos de COVID. Entonces, ¿qué unidades creen ustedes que van a tener estos números? Acá no los dice. Bien, pero bueno, acá tenemos los días, y esto de 10.000, ¿qué es? Los casos. Bien, solo casos. ¿Cómo interpretamos este 10.000? Personas. ¿Los infectados? Sí, perfecto. Son casos nuevos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si yo agarro este día de aquí, no sé qué será, principio de septiembre, no sé, ahí yo digo que tengo 10.000. ¿Pero qué significa 10.000? Que en Argentina había 10.000 casos, que hasta ese momento se habían infectado 10.000 personas. Que se registraron 10.000, el último registro son de 10.000 infectados, ¿puede ser? Casos por día. Bien. Perfecto. O sea, son 10.000 infectados, pero ese día. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que ese 10.000 casos puede significar diferentes cuestiones. Puede ser, si yo les digo, esos 10.000 casos totales, lo interpretaría como que desde que empezó hasta principios de septiembre, en Argentina hubo en total 10.000 casos. Bien, quizás algunos ya estaban curados o no. Bien, esa sería una posibilidad. Ahora, este 10.000 no representa eso. Representa la cantidad de casos diagnosticados ese día. ¿Ok? Entonces, ese día, 1 de septiembre, supónganse, lo que tenemos son 10.000 casos nuevos. Entonces, quizás aquí la mejor unidad que podría llegar a usar sería casos por día. ¿Bien? Entonces, fíjense lo siguiente. Esa unidad es casos sobre día. Tenemos casos, que es lo que estamos midiendo, sobre día, que es una unidad de tiempo. ¿Bien? Usamos mucho este tipo de unidades. Bien, que es algo, pero dividido por una unidad de tiempo, algo relativo al tiempo. ¿Sí? Como, por ejemplo, ¿qué otras unidades de uso cotidiano son del estilo unidad de algo sobre tiempo? Metro sobre segundo. Bien, metro sobre segundo, que eso lo usan más que nada a nivel universitario. Bien, no creo que... Kilómetro por hora sería. Claro, kilómetros por hora. Kilómetros por hora, perfecto. Bien, fíjense que son como todas unidades que están midiendo alguna magnitud, metros o kilómetros, pero referidas al tiempo. Bien, ¿cuántos kilómetros en una hora? ¿Cuántos metros en un segundo? ¿Cuántos casos nuevos de COVID en un día? ¿Ok? Y ese tipo de unidades, ¿a qué tipo de magnitudes las relacionábamos? Bien, si yo les digo kilómetros por hora, ¿es una unidad de qué? Velocidad. De velocidad. Bien, por ejemplo, de velocidad de un auto que se mueve. Bien, metros por segundo a metros sobre segundo. Lo mismo, es otra unidad de velocidad. Bien, perfecto. Solamente que ahí lo que se usa es en contextos distintos, bien, de acuerdo a cuántos nos movemos. Por ejemplo, uno usa kilómetros por hora en un auto porque piensa en un viaje largo. Entonces dice, bueno, a ver, ¿cuántos kilómetros voy a recorrer en una hora si voy a esta velocidad de acá a Buenos Aires? Supónganse que lo hacemos metros sobre segundo. Le decimos, bueno, mi velocidad promedio cuando viajé a Buenos Aires fue de 37 metros por segundo. Quizás es correcto, pero es súper inútil. ¿Bien? Porque tenemos que empezar a contar, bueno, a ver, espera, entonces en un minuto son tantos metros por 60, y después en una hora es eso por 60 otra vez. Es como, es válido, pero complejo. ¿Bien? Quizás metros por segundo lo vamos a usar si, no sé, tenemos un experimento de una bolita que se mueve en nuestro laboratorio. ¿De acuerdo? Por ejemplo. Bien. Acá, lo que tenemos acá, estos casos nuevos diarios,
por lo general no le llamamos velocidad. Bien, si lo vemos en un diario, en las noticias, no aparece velocidad de casos de COVID por día, o velocidad diaria de casos de COVID. ¿Bien? Pero se piensa más o menos de la misma manera. Estoy midiendo algo en función del tiempo. Bien, perdón, en relación con el tiempo. Bien, a razón del tiempo. Bien. Otra que van a usar mucho, no sé si ya la usaron, quizás sí usaron física, pero la van a usar mucho, más que nada en algunas materias más profesionales de ciclo superior. Es una magnitud cuya unidad es litros sobre segundo, o mililitros sobre segundo a veces. ¿La reconocen? El caudal. El caudal. Es, perfecto, el caudal. ¿Bien? El caudal también es una magnitud que se utiliza mucho, que mide cuántos litros entran o salen o fluyen, dependiendo del caso, en una cierta unidad de tiempo, por ejemplo, en un segundo. ¿En qué se imaginan que puede usarse el caudal? Para saber cuánto líquido sale de un tanque, por ejemplo, de agua. Bien. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen un tanque lleno de agua y abren, no sé, un conector y ese líquido sale del tanque. Bueno, quizás lo que les interesa es ver cuánto volumen sale, pero en relación con el tiempo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque supóngase que yo les digo, bueno, el tanque tiene 80 litros y se vació. Ahora, no es lo mismo que se vacíe en un segundo que se vacíe en una hora. Obviamente hay ahí una velocidad, entre comillas, que se llama caudal, distinta, que obviamente me va a generar ciertas diferencias. No voy a usar, por ejemplo, el mismo tubo si necesito que salga a 80 litros en un día a 80 litros en un segundo. Bien, voy a necesitar un tubo de más resistencia, un tubo más fino, un tubo más grueso, ¿de acuerdo? Ahora, fíjense que ahí tenemos muchas, y usamos muchas magnitudes, que son del estilo una magnitud que cambia sobre el tiempo que usa para cambiar. Y son todas magnitudes que llamamos velocidad, pero podemos generalizarla más que nada en razones de cambio. Razones porque es un cociente, y de cambio porque lo que estamos viendo es el cambio de la magnitud del numerador en una unidad de tiempo que sería el denominador. Entonces acá lo que vamos a tener, en definitiva, esto lo que está mostrando es la razón de cambio de los casos nuevos de COVID, bien, día a día. Bien, entonces, dijimos, acá lo que yo voy a poder ver es esa información. Este gráfico me va a dar directamente esa información. Entonces, si yo les pregunto, por ejemplo, a ver, el 27 de octubre, estamos acá, ¿bien? Más o menos, ¿cuál es la razón de cambio o los casos nuevos diarios ese día? Y bueno, más o menos, a ver si puedo... 14 aproximadamente. No, 15. Sí, perfecto, ¿qué hago? Subo, lo mismo que hacemos siempre con las gráficas, ¿bien? Subo hasta que encuentro la gráfica, voy a usar la azul gordita. Claro, Me y fijo en la escala. Bien, entonces tengo 14.000 casos nuevos ese día. Ahora, si yo les pregunto, bueno, pero ¿cuántos casos hubo en Argentina hasta el 27 de octubre? tendrías que hacer un delta desde que comenzó hasta el 27. Bien, perfecto. Bien, lo que tendría que hacer sería contar cuántos hay, o sea, cuántos hubo en total en el 27, y cuántos hubo total al principio, que es 0, obvio, porque al principio no había, resto, y ahí me daría la cantidad total. Bien, pero eso lo puedo sacar de este gráfico. No, No. porque te dice por día, a no ser que tengas todos los datos y puedas ir sumando. Bien, excelente. O sea, de este gráfico, leyéndolo directamente como acabamos de hacer, bien, desde un valor de tiempo, subo, me fijo la imagen, no lo voy a poder hacer. Pero puedo
hallar una estrategia molesta, sí, pero al fin válida. Es decir, bueno, a ver, si tengo todos estos datos, me fijo día por día y sumo. Bueno, acá hubo 30, acá hubo 37 y sumo 68, ¿verdad? Era así todos estos días hasta acá y decir, bueno, hubo tantos casos. Bien, entonces tenemos un extremo, que es el extremo, no se puede. Bien, de acá directamente no lo podemos sacar. Y otro extremo que es, si hacemos un trabajo terrible, bien, sudor, sangre y lágrimas, podemos llegar a esa información si conocemos lo que pasa día a día. Ahora, eso lo podemos hacer así, con esta segunda posibilidad que dijo la compañera, porque ustedes saben que esto es día a día. Pero supónganse que tenemos un gráfico de una velocidad que es continuo. Bien, porque esto parece continuo porque están muy juntitos, pero en realidad es un gráfico discreto. Bien, hay un punto cada día. Bien, no tenemos una gráfica continua, como no sé, una parábola. Ahora, si tuviera eso, ¿ven? Esto sería un gráfico continuo. ¿Podrías usar esa estrategia? Sí, porque podemos sacar una fórmula a partir de ese gráfico e ir calculando la variación Ajá. que hubo en un principio al día que vos querés saber. Perfecto, interesante. Me gusta esa propuesta. Ahora, cualquier curva que yo les proponga, continua, ¿bien? Continua, derivable, sin punto anguloso, nada. Una curva linda, llamemos, generemos esa nueva definición, curva linda. ¿Yo puedo hallar una ley algebraica para cualquier curva linda? Yo creo que no siempre. Tenemos algunas generalidades con algunos tipos de curvas que sí las podemos reconocer más fáciles, pero creo que hay curvas determinadas en las que no podemos, al menos no fácilmente, capaz que con un poco de matemáticas sí, como dijiste vos, pero tenemos curvas que sí podemos reconocer más fácilmente y curvas que no. Bien. Profe, y hacer una función por tramos. Bien. Te pongo en pausa y luego lo retomo. Pero, perfecto. Vuelvo a lo anterior. A ver, ¿cualquier curva le puedo asignar una ley algebraica? La respuesta es no. Bien, o sea, hay veces que no puedo porque no conozco. A ver, ustedes, si yo les doy una curva y les digo, esto es una parábola, probablemente puedan, más o menos, hallar una ley aproximada, si tienen algunos datos, 3 mínimo, pueden hallar, digamos, la ley algebraica. Si les digo, es una exponencial básica de este tipo, también. Ahora, viendo una curva, no. Ni siquiera podemos predecir de qué tipo de función se trata, a no ser que sea muy claramente una recta, pero bueno, ni aún así. Bien. O sea, no podemos hacerlo a ojo, no podemos pasar de una gráfica a una ley algebraica a ojo. Entonces, muchas veces el trabajo con gráficos es necesario justamente por eso, porque no podemos transformarlo directamente de manera exacta a el trabajo algebraico. Bien, creo que lo dije otra vez. Bueno, con el gráfico no siempre podemos llevarlo al algebraico, porque no tenemos la información suficiente para hacerlo. Eso no quita que podamos obtener información interesante desde lo gráfico. Bien, entonces, estoy de acuerdo que si esto lo pudiésemos llevar al algebraico, bien, esta curva azul, tranquilamente tenemos un montón de herramientas que podemos usar, sí, perfecto. Ahora, claramente, esta curva azul, y yo estoy más cerca del que no existe una función algebraica que la represente a que exista. Bien, es como muy, muy particular, tiene puntos angulosos, un montón de cuestiones, media rara. Yo no sé si iría por el camino algebraico, yo iría por el camino gráfico. Bien, ahora, vuelvo a la pregunta para que no nos desviemos del tema. Mi pregunta es, ¿yo puedo, a partir de este gráfico, decir cuántos casos en total de COVID tengo hasta ese día? Yo creo que no, profe. Si no, vas a obtener una aproximación antes que una totalidad. Bien, es decir, no lo podría hacer exactamente. O sea, para hacerlo exactamente tengo que sumar, como dijo su compañero. Bien.
Y en el caso de que esta función sea una función continua de las que conocemos, que tiene una ley algebraica y todo, ahí se me complica incluso sumar, porque no tengo como puntitos donde yo puedo ir diciendo, bueno, este más este más este más este más este más este, ahí tengo un continuo. Bien, así que ni siquiera lo podría hacer en ese caso. Ahora, acá, entonces, exactamente con este gráfico, y difícil que lleguemos a esa conclusión. Pero me interesó lo que dijeron. Podemos estimarlo. Bien, no vamos a encontrar el valor exacto, pero podríamos intentar hacer una estimación. Bien, y ahí despauso a quien dijo lo de la función por tramos. Bien, ¿qué estrategias podrían utilizar para hacer esa aproximación? La función escalera. La suma de uno. Bien, la función escalera. A ver, ya apareció esta idea de... Hacer subintervalos en la gráfica, Sí, puede ser por debajo o por encima. Hacer subintervalos cada vez más pequeños. bien. A ver, son propuestas de cosas que han escuchado, han visto alguna vez, sí, pero perfecto. Vamos a ver de dónde sale. Bien. Voy a avanzar. Bien. Vamos a usar un caso sencillo. Bien, después al final intentaremos volver al de COVID a ver si lo podemos resolver. Supongan esto. Yo tengo un móvil, un auto, supónganse, no sé, sale de un cierto lugar, bien, tiempo cero, viaja 2 horas a velocidad constante de 60 kilómetros por hora. ¿De acuerdo? Esto obviamente es hiper irreal. Nadie en su vida viaja 2 horas exactamente a la misma velocidad, pero bueno, para analizarlo. Bien. Fíjense que este gráfico que tenemos acá es análogo al que tenemos antes. Tenemos tiempo en la escala de las abscisas, en el eje de las abscisas, y en el eje de las ordenadas tenemos una razón de cambio. Antes teníamos casos nuevos por día, y ahora tenemos kilómetros por hora. ¿De acuerdo? Análogo. Y la pregunta, o sea, acá podemos sacar la información de la velocidad directamente del gráfico como antes, pero ¿cuál sería la pregunta en este caso? Antes la pregunta era, con el gráfico anterior, ¿cuántos eran los casos acumulados, totales? En este caso, ¿cuál sería la pregunta análoga a esa? ¿Cuáles serían la cantidad de kilómetros recorridos? Perfecto. Bien. Acá la pregunta es, bueno, ya la velocidad la tengo, pero yo no quiero la velocidad. Quiero cuántos kilómetros recorrió, por ejemplo, en esas 2 horas. Bien. Se ve que, ¿cuál es la similitud, la analogía? Que tenemos como dato la razón de cambio, pero la pregunta está relacionada con cuánto se acumuló de la magnitud que está cambiando. Bien, en el caso anterior eran los casos de COVID, y en este caso serían los kilómetros, la distancia recorrida. A eso se le llama una pregunta, bien, voy a ponerle un título absolutamente bayalcho, pero bueno, una pregunta de acumulación. Bien, como teniendo un cierto modelo que me está diciendo cómo varía algo, que la pregunta está relacionada más que nada en, bueno, pero en ese cambio, ¿cuánto se acumuló? ¿Cuántos casos se acumularon? ¿Cuántos kilómetros se acumularon? Bien, durante estas 2 horas de movimiento. Ahora, cuando yo les hago esa pregunta, en este caso, la respuesta es un poco más sencilla que en el otro. ¿Cuántos kilómetros se movió este móvil? 120. 120. Perfecto. ¿Cómo saben? Porque si en 1 hora hizo 60 kilómetros y el total del tiempo del intervalo es 2, sería 60 por 2. Perfecto. Bien. Como la velocidad es constante, eso nos simplifica mucho la forma de pensar. Como siempre está moviéndose a 60 kilómetros por hora y se movió 2 horas, bien, entonces recorrió 60 kilómetros en la primera hora y 60 kilómetros en la segunda, 120 en total, 60 por 2. ¿De acuerdo?
Que eso es la típica formulita que habrán visto en Física 1, que empezaba todo como diciendo, bueno, entonces la distancia era velocidad por el delta t. ¿Bien? Pero eso siempre y cuando la velocidad es constante, lógico. Bien, entonces ahí dijimos, perfecto, este caso lo podemos resolver. ¿De qué nos sirve esto con el anterior? Porque el anterior no teníamos una constante claramente. Bueno, avancemos un poco. Lo que voy a hacer acá es... Bueno, no lo voy a hacer. Bien, ahora este móvil que se movió a 60 km por hora, de repente baja la velocidad, bien, pasa de ruta a ruta que pasa a través de un pueblo, muy largo el pueblo, y se mueve a 40 km por hora, bien, todo este tiempo. Bien, ¿qué pasó acá? ¿Qué puedo hacer para responder mi pregunta? Bien, yo acá puedo responder cosas directamente. Por ejemplo, ¿qué velocidad se mueve a las 3 horas? Me fijo en el gráfico. A 40 km por hora. A las 4, 40. Bien. A las 1,5 horas, 60. Pero si yo les pregunto, ¿cuántos kilómetros se movió en total? Primero tenés que hacer los 120 kilómetros y después calcular cuántos kilómetros hizo a 40 kilómetros por hora. Bien. Que sería de 2 a 5 y multiplicar ahí. Y después sumarse los 120 primeros también. Perfecto. Y ahí aparece algo, no sé si entendieron lo que dijo la compañera, es hacer lo mismo que hicimos antes, o sea, 2 por 60 para este movimiento que está aquí. Bien. Y después sumarle el movimiento de este movimiento, esta segunda parte del movimiento. Bien. Ahora vemos cuánto da todo, pero lo importante de esto es que acá aparece una propiedad, bien, que es necesaria para entender esto, que es la aditividad. Acá yo tengo dos procesos de cambio, más allá que yo estoy viendo cómo se mueve el mismo móvil, lo puedo separar en dos movimientos distintos. La primera parte, que se mueve a 60 km por hora por 2 horas, y una segunda parte, que también es constante a 40 km por hora, pero entre las 2 y las 5 horas. El resultado de la acumulación total va a ser la suma del cambio en kilómetros de la primera parte y de la segunda parte. Bien, eso es bastante intuitivo. ¿De acuerdo? O sea, es algo que uno supone que es así. Bien, podría hacerlo, pero no es. Sí. ¿Alguien quiere decir algo? Bueno, no. Perfecto. ¿Cuánto se movió entonces en kilómetros? Acá ya teníamos, dijimos 120. Bien, perdón mi letra. 280. Ahí. Escuché 2 personas al mismo tiempo y se me... ¿Cómo harían? Yo multipliqué 2 por 60 primero, que da 120 kilómetros, Sí. y le sumé la multiplicación que es 3 por 40, que los otros que recorrió. Bien, entonces acá se movió 3 horas, bien, entre las 2 y las 5 horas, ¿de acuerdo? A 40 kilómetros por hora. Sí, Entonces, son 120 kilómetros. son 40 kilómetros la primera hora, 40 la segunda, 40 la tercera, entonces 120 más. Yo no sé si ustedes ven lo que hace estos piquitos, pero bueno, se entiende que ahí dice 120 kilómetros. Bien. Entonces, en total, ¿cuánto se desplazó? 240. 240, la suma de los dos. Bueno, les voy a complicar un poco la vida. No mucho. Ahora la descripción del movimiento de este auto es esa. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo podrían interpretar esa gráfica? Está frenando. A ver, si estás frenando... Sentido. Desacelerando. No. Perdón, Dio la vuelta. Cambió el tenemos... sentido. Pero está yendo en reversa. Que el auto volvió.
Pues Bien. si estaría desacelerando, tendría ya con 40, cuando está la velocidad 40, y también estaría como desacelerando también. Ajá, bien. Excelente. Claro, Tenemos- tendría que ser una gráfica de la aceleración Bien, en vez de la velocidad. muy bien. Profe, es lo mismo, pero ¿se aplica el valor absoluto? Sí. Fue 5 capítulos. Vamos por partes. Tenemos acá dos propuestas. Una es que está desacelerando, es decir, está frenando, si lo pensamos a nivel auto. Y la otra es que cambió el sentido, como que está volviendo, o al menos se está moviendo en el sentido opuesto del que venía. Bien, si iba de oeste a este, ahora va de este a oeste. Bien. O ir de reversa, lo mismo, solamente que ir de reversa a 60 km por hora, un poco complicado. Bueno. Ahora, tratemos de determinar cuál de las dos y por qué. Entonces, supónganse ustedes que están desacelerando, están frenando. Entonces, venían muy panches a 40 km por hora, viene su autito, y frenan. No de manera así como de un momento a otro, sino apretan el freno y su auto va frenando. ¿Qué verían en la gráfica de la velocidad? Primero, bueno, nada, ¿qué verían? Una curva decreciendo. Bien, la velocidad claramente va a disminuir. Bien, va a ir disminuyendo en intensidad porque estamos frenando. ¿Y hasta dónde va a llegar? Hasta ¿Hasta menos cero. infinito? Claro, va a llegar hasta cero, porque al detenerse la velocidad de movimiento va a ser cero. ¿De acuerdo? Entonces lo que veríamos, si uno quisiera hablar de una desaceleración del estilo frenado del auto, sería algo decreciente que tienda a cero. Pero fíjense que no es lo que vemos acá. Acá lo que vemos es directamente un tramo con velocidad negativa. ¿Qué significa ese menos? Porque el 60 km por hora ya más o menos lo interpretamos, pero ¿qué es ese menos de repente? La dirección. Desde ya. Mal sentido, mejor dicho, más que la dirección. Sí. ¿Bien? Pero lo que está diciéndoles es que se está moviendo en el sentido opuesto al que venía. ¿Bien? Se sigue moviendo a una velocidad bastante grande, o sea, en valor absoluto. A una rapidez, esa sería la palabra correcta, a una rapidez bastante grande, 60 km por hora, solamente que en sentido opuesto. Entonces, podemos imaginar que el auto venía a 60, luego desaceleró, acá sí, bajó la velocidad a 40, y de repente a las 5 horas fue como, me olvidé de algo, ¿bien? Y se mueve, pero en sentido opuesto. Vuelve. Si imaginamos todo esto en una ruta recta, bien, para hacerlo más sencillo, primero iba súper rápido, después un poco más lento, en un cierto sentido, y después cambia el sentido y va en el sentido opuesto, pero bastante rápido. O sea, volvió a la velocidad inicial, pero en sentido opuesto. Bien. Entonces, acá aparece esta cuestión de que hay una velocidad negativa. Las velocidades negativas usualmente lo que están representando es que el proceso se da en sentido opuesto. Es decir, todos estos procesos de cambio que uno estudia suele asignarle un sentido. Bien, suele decir, bueno, va a ser positivo si pasa esto y va a ser negativo si pasa esto. Por ejemplo, en el que dijimos recién, el caudal, bien, el volumen y el tanque, podemos decir, es positivo si sale del tanque, es decir, el líquido pasa del tanque hacia afuera, y si es así, el negativo ya queda definido como cuando entra el líquido al tanque, por ejemplo. ¿De acuerdo? Pero eso siempre es algo que es intrínseco al problema. Por ejemplo, supónganse que ustedes veían, en el de COVID, veían valores negativos. ¿Qué dirían ahí? En el de casos nuevos diarios de COVID. Que disminuyó la cantidad de casos, ¿puede ser? ¿Cómo? Que disminuyó la cantidad de casos. No puede tener menos casos que 0. Sino que disminuyó. A ver, tomemos un caso. Tienen menos 100. Menos 100 casos de COVID diarios.
No, no puede Los ser. casos recuperados. Se recuperan. Bien, ojo. Sí, fíjense que ese gráfico que vimos al principio son casos nuevos, o sea, nuevas detecciones, nuevos diagnósticos de COVID. Bien, obviamente en el medio hay recuperados. Solamente que los recuperados en ese gráfico no lo afectan en nada. Bien, solamente son los nuevos casos. Quizás de esos, por ejemplo, vimos recién que había un día que había 10.000 casos. Obviamente esos 10.000 casos, muchos, a los 15 días, a los 10 días, seguramente se recuperaron. Pero esa información en el gráfico no está. Bien, están solamente los que en esos 10 días, o sea, en ese día que sería 1 de septiembre más 10 más 15, aparecieron como nuevos. Bien. Entonces, ¿qué significaría en ese contexto? Menos 100. Que dejaron de aparecer nuevos casos. Bien, ¿y cómo dejan de aparecer 100 casos? Me parece que en el No, para mí no contexto que puede tenés, ser negativo. No se puede. ¿Cómo va a ser menos casos? Perfecto. Bien. O sea, la menor cantidad de casos nuevos que puede aparecer en un día es 0. Bien, no vamos a tener ahí una velocidad o una razón de cambio negativa. Pero por cómo está definido esa magnitud. ¿De acuerdo? Entonces, Además daría una información confusa. sí, o más que confusa sería como, bueno, ¿esto qué significa? Que no tendría sentido lógico si lo definimos de esa manera. ¿De acuerdo? Ahora, otra cosa sería que uno diga, por ejemplo, nuevos casos... ¿Y si son las muertes? Si son las... Bueno, ¿no? Perfecto, pero ahí tendrías que definir, ahí ya el gráfico no sería nuevos casos, ¿no? Sería en todo caso como que en el eje Y tendrías casos nuevos menos muertes. ¿De acuerdo? Eso lo tendrías que definir de antemano. Podrías hacer ese gráfico si querés. Pero no es ese que estamos viendo. Entonces, ¿a qué voy con esto? No es tanto para que debatamos sobre COVID y números negativos. Súper rara la relación, pero bueno. Es más que nada para que vean que cuando uno analiza una gráfica o alguna información que intenta representar una situación de la vida real, un fenómeno concreto, siempre uno tiene que preguntarse primero, bueno, ¿qué están representando mis variables? Entonces, el tiempo es el tiempo, que empieza en 0, que es el tiempo en el que empecé a analizar el proceso. Y en este caso la velocidad tiene un valor que me indica la velocidad de movimiento del móvil y un signo que lo que me indica es el sentido. Si es positivo para un lado, si es negativo para el otro. Con el caudal lo mismo, y con el COVID lo mismo. Diríamos, bueno, esto, por cómo está definido, esto tiene que ser sí o sí, no negativo. Puede ser 0 o positivo. No tengo otra opción. Y eso lo puedo ver de antemano, sin ver el gráfico. ¿Bien? Para tener una idea. Bueno, basta con esto. Ahora, volvamos a nuestro caso del autito que se empezó a mover para el otro lado. ¿Qué pasó? Habíamos dicho que teníamos 120 kilómetros. Acá también. Recorrió 240 kilómetros en total hacia una dirección y luego recorrió otros 240 kilómetros de vuelta. Bien. Fíjense, acá se movió 4 horas, bien, desde 5, la hora 5, la hora 9, a 60 kilómetros por hora, pero en dirección opuesta. Entonces, ¿cuánto vale acá lo que se desplazó? ¿Cómo lo expresarían en números? 60 también multiplicado por 4. Y queda 240. Bien, ¿pondrían 240 kilómetros? Menos 240. Bien, en este contexto, bueno, no sé si ustedes ven los picos, pero bueno, ahí parece que no dice menos 240, pero lo dice. Tengan imaginación, por favor. Acá, yo lo que puedo usar es esta misma notación de signos para decir, bueno, acá el desplazamiento fue de menos 240 kilómetros. Bien. Y uso este menos para decir, son 240, pero en sentido opuesto al inicial. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, si yo les digo, bueno, ¿qué pasó entre 0 y 9 en todo este proceso? En el total. El auto se movió 480 kilómetros. Bien.
El auto tuvo una distancia recorrida de 480 kilómetros. Distancia total. Perfecto. Profe, perdón. Sí. Para mí el auto fue y volvió, pero hay una cosa que no entiendo. ¿Por qué comparamos esta gráfica con la de COVID? Porque según yo, la gráfica azul representa como personas por día. Sí. No me dice nada sobre la razón de cambio. Claro, como en este caso. Es una razón de cambio. Bien, es una razón. Fíjate que vos acá te das cuenta que esto es una razón de cambio, o una forma que tenés para acercarte a eso, es que vos tenés el cambio de una magnitud en kilómetros, que sería cuánto se desplazó este autito, ¿bien?, a razón de una cierta cantidad de tiempo. ¿Bien? Entonces, vos este 60, acá los vas a interpretar como que en una hora de movimiento se movería 60 kilómetros. Bien. Fíjate que, obviamente, a ver, esta es la velocidad de ese móvil. Después, ahora lo que estábamos analizando, que era la distancia no necesita este sobre hora, es directamente, la vamos a pensar en kilómetros, es la cuestión acumulada, ¿bien? ¿Cuántos kilómetros fue acumulando a medida que fue avanzando el tiempo? En el gráfico de COVID, fíjate que a vos te dan casos por día, estás más o menos en un caso análogo a este, ¿bien? Entonces, vos ahí lo que tenés es como una razón de cambio, no tenés cantidad de casos nuevos. Tu gráfica no te está diciendo, bueno, en Argentina había 30 casos, al otro día había 70, al otro día había 1000, y se van acumulando los casos. Lo que te está dando esa gráfica es cuántos aparecieron ese día. Bien, es más o menos como acá. Acá lo que te está diciendo es cuántos se movieron en esa hora. Ahí entendí. ¿De acuerdo? Claro. Entonces, ahora Bien. acá estamos haciendo preguntas, ya no sobre la velocidad, porque la velocidad la tenemos graficada, sino sobre cuánto se desplazó. Entonces, una de las respuestas que me dieron es 480. Profe, yo me confundo capaz con la distancia, pero si, por ejemplo, yo considero que está en un punto y es la misma, o sea, primero recorre 240 y después vuelve, como en realidad se quedó en el mismo punto. Ajá. Porque como que fue y volvió. Bien. Pero sí, la Entonces, ¿cuánto? distancia recorrida total sí sería... Sí, pero la distancia recorrida es la misma. Pero el desplazamiento... La misma sería son las nulo. posiciones iniciales y finales, coinciden, pero la distancia va a ser 4. Muy bien. Bien, entonces acá lo que aparece, a ver, antes, cuando teníamos estos dos casos, yo les dije, claro, acá se suman y listo. Bien, ustedes me dijeron, sí, profe, obvio, se suma 120 más 120, 240, se movió 240, todos felices, saltando. Ahora, si yo uso esto mismo que hicimos antes, ustedes de 120 lo hicieron 2 por 60, 3 por 40, acá dijimos 4 por 60, menos 60 y me dio menos 240. Si yo sumo 120 más 120 más menos 240, obtengo 0. Sí. Bien, entonces, acá tengo el resultado de 0 kilómetros. Bien, entonces, acá aparece algo que tenemos que charlar. Bien, ¿qué es? Una cuestión es la distancia recorrida, bien, cuántos kilómetros efectivamente recorrió el móvil, que estoy de acuerdo que fueron 480 kilómetros, bien, y la otra es la cuestión de cuánto se desplazó. Cuando uno habla de desplazamiento, lo que tiene que tener en cuenta es la posición. Entonces, la posición la vamos a pensar en un eje, bien, mejor dicho, en un sistema de referencia. Entonces, si nosotros decimos, bueno, a ver, llamemos como posición inicial a donde sale, donde empieza a moverse. Entonces, se aleja 120 kilómetros, rápidamente. Después, se aleja otros 120 kilómetros un poco más lento. Pero después, durante las otras 4 horas, regresa, en sentido contrario, 240 kilómetros, por lo tanto llega a la misma posición. Entonces, se desplazó nada. Bien. A eso es lo que nosotros le llamábamos generalmente delta posición. Bien, el cambio de la posición. Pero considerando esta posición como una medida de referencia dentro de un eje, bien, del eje X, bien, que si yo grafico lo que pasó acá fue, parto desde un
una posición inicial, me desplazo 240 kilómetros en un cierto sentido, y después los mismos 240 kilómetros en el sentido opuesto. Entonces la posición no cambió. Bien, el delta X va a ser 0. ¿De acuerdo? Perdón por los gráficos, pero no sé por qué me hacen esas cositas. Sepan comprender. Ahora, ustedes me dicen, bueno, pero a ver, el auto no indica 0 kilómetros el velocímetro. O sea, el contador de kilómetros de kilometraje no me dice 0. Sumó 480. Bien. Y eso es lo que llamamos desplazamiento total. Bien. Más allá de que la posición final e inicial fue la misma, el desplazamiento fue distinto. ¿Cambiaron? Fueron 480 kilómetros en definitiva. Bien. Y fíjense que para ese caso, el signo no me interesa. Bien, ahí este menos, estos positivos de acá, no me hacen ningún cambio en lo que estoy analizando. A mí no me interesa si se desplazó en un sentido o en otro. A mí me interesa cuánto se desplazó en total. Bien, entonces ahí no me interesa tanto la velocidad. ¿Quién me interesa? Kilómetros. Sí, pero ¿qué función tendría que usar para llegar a este 480? Esta no, ¿bien? Porque si uso esta y uso mi convención de signos, me queda 0. Una función que fuera kilómetro recorrido por hora transcurrida. Bien. ¿Qué diferencia tendría esa función con esta? No podría ser negativo la parte final, digamos. Bien. No podría ser negativo porque no me interesa el signo. Me interesa, bien, cuántos kilómetros se desplaza por hora. Bien, entonces, ¿qué haría con esta parte? El valor absoluto. Perfecto. Esta parte, a mí no me interesa que sea menos 60. No me interesa este signo menos. Lo único que me interesa es que se movió a 60 kilómetros por hora, aunque haya sido en el otro sentido. Entonces, lo que podría hacer sería utilizar una función que sea idéntica a esta. A ver, voy a cambiar de color. La voy a usar en violeta. Que sea idéntica a esta en estas dos porciones, porque ahí se movió a 60 kilómetros por hora, esos primeros 5 horas, y después las últimas 4 horas se movió, aunque haya sido en sentido opuesto, también se movió a 60 kilómetros por hora. Bien, entonces es como que esta parte le saco el signo, la positivizo. Bien, entonces, lo que me interesa en realidad ya no es tanto la velocidad, me interesa su valor absoluto, que es lo que habían dicho por ahí en algún momento. Bien, no me interesa tanto la función velocidad, que incorpora velocidades positivas y negativas dependiendo del sentido. Me interesa simplemente una que sea toda positiva o 0, pero que me esté dando información sobre cuánto se está desplazando, sin importarme el sentido. Entonces, la positivizo, busco el valor absoluto para eliminar esa información que no me interesa. ¿Cómo se llamaba esta función? Si se acuerdan de matemática 1, la vimos. ¿Qué función, Alcho? El valor absoluto de B. Se llamaba rapidez. Bien, no sé si recuerdan, pero la rapidez era la velocidad sin signo, es decir, mejor dicho, sin signo, positivizada. Es el valor absoluto de la velocidad. Si ya la velocidad era positiva, la considerábamos positiva, y si era negativa, la positivizábamos. Bien, porque no nos interesaba esta información sobre sentido, nos interesaba directamente el desplazamiento total. Entonces, si ahora usamos esta función, sí, tenemos 120, 120, y ahora tenemos 240 positivos acá. Entonces,
el desplazamiento total va a ser 480. ¿Bien? ¿Me expliqué la diferencia? Sí, profe. Qué silencio. Bueno, si hay alguna pregunta, por favor, Sí, antes de profe. empezar. Bueno. Entonces, hasta ahí, todo ello. Vimos que si la velocidad, si la razón de cambio, si esto que estábamos analizando era constante a tramos, digamos, como eran tramos constantes, eso nos facilitaba un montón la interpretación. Cosa distinta a lo que pasaba con el tema COVID, que ahí teníamos un montón de datitos y dijimos no podemos hallarlo acumulado. Bien, hagamos un resumen. En el tema COVID, yo les pregunté, ¿podemos hallar acá lo acumulado? Ustedes me dijeron, y la verdad que o no puedo fácilmente el gráfico, o tengo que sumar día a día, y es un caos terrible, y lo podría hacer solamente en este caso porque tengo datos día a día, pero si tuviera una función continua, no. Bien, ahora, les propuse otra velocidad distinta, análoga a la del COVID, pero distinta, que sería constante a tramos, y ahí sí podemos verlo acumulado. Bien, ahí sí pudimos decir, bueno, cuántos kilómetros recorrió directamente viendo el gráfico. Veamos este caso. Acá tenemos una función continua también, bonita, pero ya no es constante a tramos, no es de las fáciles. Y representa, a distintos tiempos, la velocidad a la que cambia la temperatura de un líquido. ¿Bien? Fíjense que las unidades son del mismo estilo que las anteriores. Una magnitud que cambia en una cierta unidad de tiempo. Bien. Ahora les pregunto, ¿qué información podemos sacar de acá? ¿Qué me pueden decir de este líquido? ¿Cómo pueden interpretar ese gráfico? Olvídense de estos valores, ¿eh? El líquido se calienta muy rápido al principio, después se enfría un poco y después se estabiliza a una temperatura normal. Bien. ¿Cómo saben que primero se calienta? Porque aumenta la Porque es gráfica. creciente la gráfica. Ojo. Eso, o sea, esa respuesta sería válida si yo lo que tengo graficada acá es la temperatura. Porque suponiendo que la velocidad es la derivada de la original, al ser la primera parte positiva, entonces suponemos que es creciente. Bien. La temperatura aumenta. Y ojo con eso, porque eso siempre les genera conflicto. Si yo acá tuviera, si esta gráfica fuera la temperatura, ¿sí? O sea, grados directamente, no grados sobre minutos, ahí ustedes pueden decir, primero se calienta porque crece, después se enfría porque decrece, ¿bien? Etcétera. Pero yo acá no tengo graficado eso. Yo tengo graficada la velocidad, ¿bien? El cambio en función del tiempo, a razón del tiempo, de esa temperatura. Entonces, ahí no me voy a fijar si crece o decrece. Lo que me voy a fijar es el signo, ¿bien? Porque el signo de la velocidad es el que lo puedo relacionar, según los teoremas que vieron en Matemática 1, con el crecimiento o decrecimiento de la temperatura, ¿bien? Con las reglas, digamos, del signo de la derivada primera. Entonces, si yo quiero ver cuándo la temperatura crece, lo que tenía que ver era cuando la velocidad es positiva. ¿Bien? Entonces, la temperatura crece en todos estos momentos de tiempo. ¿Bien? ¿Me expliqué? ¿Ahí? Esto es un poco de repaso de Matemática 1, pero me parece bien verlo. Entonces, fíjense, en los primeros, creo que cada una de estas, sí, cada uno de estos cositos, de estas unidades marcadas, son 2 minutos. Entonces, en los primeros 4 minutos, la velocidad es positiva, bien, por lo tanto, la temperatura crece. ¿Y después qué pasa? Desde los 4 hasta los 30. Es negativa, por lo tanto la temperatura decrece. Bien, se enfría. ¿De acuerdo?
Claro. Y a medida que pasa el tiempo, como dijo su compañero, se enfría cada vez menos. Es como que esa velocidad de cambio se tiende a cero. Entonces se está enfriando, pero cada vez más en menor magnitud, en menor intensidad. Bien. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Qué pasa en 4? ¿Qué le pasa a ese líquido a los 4 minutos? La velocidad es constante del cambio de la temperatura. Vuelve a la temperatura inicial. A ver, voy por partes. Constante no es. Uno dice que es constante cuando, al menos por un cierto intervalo, por más pequeño que sea, se mantiene a la misma temperatura, o sea, la función se mantiene en el mismo nivel de imagen. Acá pasa por cero, pero no se mantiene en algunos tiempos, en algunos minutos en cero. ¿De acuerdo? Entonces no diría que es constante. Sino que es nula. Después, Por este instante. vuelve a la misma temperatura. Ahora, fíjense, eso sería verdad si yo lo que tengo graficado acá sería la temperatura. Bien, si tengo la temperatura, empezó en temperatura 0, sube, baja y vuelve a 0. Pero yo no tengo graficada acá la temperatura. Yo tengo La velocidad. acá la velocidad. Puede ser que empezó a enfriarse, tipo dejó de calentarse y empezó a enfriarse. Bien, entonces hasta ahí, esos 4 minutos estaba calentando. En 4 minutos no alcanza la temperatura máxima. Perfecto. Sería como un máximo relativo. Hermoso. Bien. Bien. Tenemos los primeros 4 minutos se calienta el líquido. Ahí deja de calentarse. Y luego inmediatamente después comienza a enfriarse. Entonces la temperatura estaba creciendo. En ese momento deja de calentarse y comienza a enfriarse. Entonces, para la temperatura, lo violeta es la temperatura, lo que tenemos en ese valor de tiempo es un máximo. ¿Bien? Recuerdan que nosotros buscábamos extremos relativos buscando puntos críticos, es decir, cuando la derivada se hacía cero o no existía. ¿Bien? Fíjense que ahí la derivada se está haciendo cero. Claro. Ahí tenemos un punto crítico. Para los menores de 4 es positiva y para los mayores es negativa. Eso lo usábamos como criterio para determinar que eso era un máximo. ¿Se acuerdan? Bien. Entonces, fíjense que no usé los números, no usé ni 80 ni menos 30. Pero ya con la gráfica puedo tener una idea de qué le está pasando a la temperatura. Más allá que yo acá no tengo graficada la temperatura, y quiero que les quede claro eso. Claro, ahí Ha hecho... disminuye, pero la temperatura no deja de disminuir, solamente que aumenta en menor velocidad. ¿Aumenta? ¿Cuándo? O sea, que no es que se enfría, sino que va cada vez más lento, aumentando el calor, digamos. ¿Pero en qué periodo de tiempo? Hasta el 0 de esta gráfica. O sea, en los 2 primeros minutos. En los 2 primeros minutos, la velocidad aumenta. Se calienta y cada vez más rápido. Hasta 80. O sea, hasta el primer minuto es rápido. Después, del primero al 2, se sigue aumentando, pero cada vez más lento. Exacto. Sigue aumentando porque es positiva, o sea, se sigue calentando, pero cada vez más lento. Después se deja de calentar y tenemos un máximo porque ya no se calienta más. Claro, se empieza a enfriar a partir de los 2 minutos. Sí, 4. En realidad por eso está cada 2, pero sí. Bien, se empieza a enfriar. Bien, y fíjense que se empieza a enfriar como bastante cada vez más rápido. Hasta acá, hasta este momento de tiempo, donde ya se enfría a la máxima velocidad de enfriamiento. Y después se sigue enfriando, porque sigue siendo negativa, pero cada vez más lento. Entonces, con esto hasta nosotros podemos más o menos esbozar una gráfica de la temperatura. Bien. Supónganse que voy a usar este mismo eje de temperatura y empiezo acá. Temperatura inicial. Primero va a crecer súper rápido. Bien, la velocidad. Entonces va a crecer la temperatura y cada vez más rápido. Bueno, aquí se perdió, ¿verdad?
no usé la escala de tiempo. Hasta los primeros 2 minutos va a crecer la temperatura, pero cada vez más rápido. Bien. Después, hasta el 4, va a seguir creciendo la temperatura, pero cada vez más lento. Entonces, quizás haga algo así. Bien, fíjense que la temperatura crece, pero la derivada disminuye. La pendiente de la recta tangente se va haciendo cada vez más pequeña, hasta que en ese momento se hace 0. Porque ahí empieza a enfriarse. Bien, se enfría cada vez más rápido, hasta más o menos acá. ¿Sí? Ahí se sigue enfriando, pero cada vez más despacio. Hasta prácticamente no enfriarse nada. Miren qué lindo queda con los piquitos. Pero, más o menos me siguieron cómo puedo proponer más o menos cómo se va a comportar la temperatura conociendo la velocidad. Bueno, ahora, todo lo que acabamos de hacer fue absolutamente cualitativo. ¿Bien? Acá no apareció ningún número, simplemente hicimos un análisis, ¿bien?, de tendencias de cambio, usando la gráfica roja para proponer la gráfica violeta. Ahora, ¿aporta algo? ¿Puedo utilizar para algo estos valores? Porque yo sé que la velocidad máxima es 80 y la mínima es menos 30. Y empieza en 0, y tiende a 0. O sea, tengo algunas informaciones, no muchas, pero tengo algo de información numérica ahí. ¿No puedo determinar extremos con esos datos y el dominio de la imagen? A ver, intentemos. Por ejemplo, intentemos pensar cuánto vale este máximo de la temperatura. Dijimos que el máximo de la temperatura se va a dar acá, a los 4 minutos. ¿Bien? Ahora, intentemos ver cuánto vale. Bien, entonces, fíjense que esa pregunta que les acabo de hacer es similar a la que estuvimos haciendo antes con el móvil que se movía. Es, bueno, ¿cuánto se acumuló en esos 4 minutos? Es lo mismo que si yo les daba la velocidad del móvil en kilómetros por hora y les decía cuánta distancia acumuló en las primeras 2 horas. Bien, te decían, bueno, 60 kilómetros por hora por 2 horas son 120 kilómetros. Y me daban una respuesta de la acumulación. Ahora, en este caso, ¿cuánta temperatura se acumuló? Que eso sería básicamente lo que les estoy preguntando. Es decir, ¿cuánta temperatura creció desde el 0 hasta el 4? Que es básicamente lo que me permite llegar al valor de temperatura de este máximo. Y acá aparece el problema de, bueno, pero yo acá no tengo una función constante. Bien, si tuviera una constante en 80, digo 80 grados por minuto por 4 minutos y obtengo hasta un valor. Pero ahora no tengo una constante, tengo esta que es una función continua, pero no constante para nada, súper lejos. ¿Qué harían ahí? Y haría una función escalera. Se puede aproximar. Bien, lo que podemos hacer, y está bien que digan que es una aproximación, o sea, antes lo podíamos hallar de manera exacta, pero ahora no, pero podemos recurrir como una aproximación a meterle una constante ahí. Las constantes no sirven, ¿bien? Como vimos antes, podemos hallar esa respuesta exacta si es una constante. Acá no vamos a poder encontrar la exacta de esta manera, pero sí podemos usar una constante para aproximar. Entonces, yo lo que digo es, bueno, a ver, tengo toda esta parte de la función, lo que voy a hacer es utilizar, vamos a hacerla sencilla, una única constante, un único tramo constante entre 0 y 4 minutos, que aproxime lo rojo. Es decir, lo que voy a buscar, lo que voy a proponer, y total es aproximado, no me importa dónde lo pongo, la constante que más se parezca a la roja entre 0 y 4. Entonces, ¿dónde ubicarían ese tramito constante?
O sea, ¿cuál sería la imagen constante de ese tramo para ustedes? 60 más o menos. 80 Bien. ya quedaría como en exceso, igualmente aproximado, pero un poquito menos. Bien, a ver, pero ahora queremos hacer una buena aproximación, no seamos así. Fíjense, si yo lo pongo en 80 a ese tramo constante, no es una buena aproximación. Sería en exceso, sí. Bien, es como que siempre, digo, siempre está a 80 grados por minuto y esto claramente siempre es menor a 80. Bien, entonces la estoy pifiando feo. Lo mismo si digo está en 150 y lo pongo acá arriba. Estoy pifiando muy feo. Yo sé que todos estos puntos están muy por debajo de 150. Ese resultado nada que ver. Bien. Si les digo 0, a ver, la pongo acá constante en 0. También, estoy pifiando un montón, porque ahí estaría diciendo que no cambió nada la temperatura, y yo sé que cambió. Bien. Negativa, la pongo en menos 30. Y también, ahí la estoy pifiando feo otra vez, porque estoy diciendo que esa velocidad es negativa cuando yo sé que es positiva, se está calentando ese líquido. Bien, entonces, obviamente no vamos a encontrar un valor de imagen ideal, perfecto, para hacer esa aproximación, pero sí tenemos más o menos algunos criterios, al menos gráficos y visuales, para más o menos ubicarlo en un lugar coherente. Para mí 60 es una buena propuesta. Tenemos 40, ya tenemos 60. Bien, constante a piquitos se llama. Ahí. Bien. Ustedes pueden decir, y yo lo ubicaría más abajo. Y otro me diría, y yo lo ubicaría un poco más arriba. No importa, bien, eso queda a criterio de cada uno. Lo importante es que es verosímil que sea 60. O sea, no es algo que yo ya les digo, no, eso está muy mal ubicado. Bien, no es 150 o menos 30. Bien, entonces, ahí lo que tenemos es como una aproximación. Ahora, ¿para qué nos sirve esa aproximación? Para hacer lo mismo que habíamos hecho antes. Como tenemos acá 60 grados por minuto constante durante 4 minutos, hacemos, bueno, lo que cambió la temperatura, lo que se acumuló de temperatura, va a ser 60 grados por minuto durante 4 minutos. Bien, supongo, bien, y aproximo, que durante estos primeros 4 minutos la temperatura varió siempre a la misma velocidad, que yo sé que es mentira. Yo sé que eso no es así, yo sé que primero creció y después disminuyó esa velocidad. Pero esto es una aproximación, una suposición. Si se hubiera calentado a 60 grados por minuto, ese delta T sería 240 grados. ¿Cómo interpreto este delta T? Bien, este valor, 240 grados. Fíjense que acá ya desapareció el sobreminuto. Ya no estamos hablando de la gráfica roja, ahora pasamos a hablar de la gráfica violeta, que es la temperatura. Punto. ¿Qué representa este 240? La temperatura que logró alcanzar en esos 4 minutos. La temperatura acumulada. La temperatura, perdón. Acumulada, digamos, en todo ese tiempo. Bien. Esto es una acumulación, ¿bien? O sea, como que acumuló 240 grados. Ahora, yo no sé de dónde empezó. ¿Bien? Yo no sé cuál fue su temperatura inicial. Yo sé que durante esos 4 minutos acumuló 240 grados más. Su temperatura creció 240 grados. Si empezó a 10 grados, terminó a 250. Si empezó a menos 40, terminó a 200. ¿Bien? Yo lo único que sé es cuánto cambió esa temperatura en esos 4 minutos. Claro, sería como la variación en ese tiempo de, bueno, en este caso, temperatura. Claro. Es lo mismo que pasaba con el auto. El auto nosotros dijimos, se desplazó 240 kilómetros. Ahora, 240 kilómetros desde el lugar de inicio. Bien, fijamos a eso como 0 y dijimos, bueno, esta es mi posición inicial, mi referencia, a eso le sumo 240 kilómetros. Acá pasa lo mismo. Bien, yo no sé cuál es la temperatura inicial, pero a esa va a aumentar 240 grados. Entonces, este valor máximo
Bien, ustedes me dijeron, lo voy a poder estimar haciendo esto. Más o menos. Yo lo que voy a poder decir es que aproximadamente es 240 grados más la temperatura inicial. No conozco cuál es la temperatura inicial. Bien, pero sé que va a estar 240 grados más arriba, aproximadamente. Y repito, esto es una aproximación, ¿eh? Yo esto no lo estoy haciendo de manera exacta. Bien, ahora, ¿qué pasó los siguientes 26 minutos? Ahí dijimos que decreció, disminuyó. ¿Cómo podemos hacer para más o menos cuantificar cuánto disminuyó? Hago lo mismo. Para abajo. Exacto, hago. Y voy a utilizar una constante entre 4 y 30. Voy a hacer así de guasa. ¿Bien? Acá usé una entre 0 y 4 y ahora voy a usar una entre 4 y 30. Que aproxime lo mejor posible a ojo este tramo de la gráfica. ¿En dónde lo ubicarían? ¿Cuál sería su imagen? Una imagen verosímil, ¿eh? Algo más o menos que tenga sentido. Menos 10. Sí, Bueno, menos 10. Bien, fíjense que eso es una propuesta que alguno puede decir, no, yo lo ubicaría más arriba, un poquito más abajo, perfecto, está bien, pero es verosímil. No hubiera sido verosímil un número positivo, no hubiera sido verosímil un número menor a menos 30. Ni siquiera menos 30, le diría, pero bueno. Entonces ahí el delta t sería menos 10, qué molesto, por favor, por la cantidad de tiempo que pasó, que serían 26 minutos. Menos 260 grados centígrados. Bien, qué horror. Bien, ¿eso qué significa? ¿Cómo interpretan ese menos 260? Entre los 4 minutos y bueno, al final, digamos, del tiempo, hubo una variación de 260 grados centígrados. Perfecto. Desde este momento de la temperatura hasta el final, bien, o sea, hasta la temperatura final a la que llega, disminuye 260 grados. Bien. Y por tanto, desde la inicial a la final, ¿qué pasó? ¿Una diferencia de 20? De 20, para arriba o para abajo. ¿Aumentó 20 o disminuyó 20? Disminuyó 20. Sí. Si aumentó 240 y después disminuyó 260, en definitiva, nosotros estimamos, aproximamos, que disminuyó 20. ¿Cómo sacan ese delta t total, digamos? Sería la suma de estos dos. 240 más menos 260, bien, me da menos 20. Entonces, yo podría decir, desde el inicio, disminuye 20 grados. Bien. Entonces, fíjense que nosotros la forma de esta gráfica la pudimos extraer sencillamente desde el análisis de la forma de la gráfica de la velocidad. Ahí el 80 y el menos 30 ni lo usamos. Pudimos ver dónde tenía un máximo relativo, cómo disminuía, que después disminuía, decrecía la temperatura, pero casi asintóticamente. Bien. Y después, los números nos permitieron estimar, pero no temperaturas absolutas. No nos permitieron decir cuál es la temperatura máxima. Lo que nos permitieron es aproximar cambios de temperatura. ¿De acuerdo? Cambios por acumulación de ese proceso de cambio. Bien. Esa es la base del cálculo integral. Bien. El cálculo integral va a aparecer siempre en que tengamos que estimar o calcular procesos de cambio, bien, conociendo una razón de cambio. Bien, conociendo una velocidad, si queremos estimar o calcular, ya veremos cómo vamos a calcularlo exactamente, en algunos casos, calcular esos cambios. Bien, cuando hacemos eso, estamos en un enfoque integral.
Bien. De acuerdo. Y ya, para dejarlos ir, que nos quedan 2 minutitos. ¿Cómo estimarían entonces, ahora sí, cuántos, en estos 394 días, cuántos casos acumulados de COVID hay en Argentina? Usando este gráfico. También eligiendo para hacerla por tramos así constantes. Bien. Eligiendo Fíjense. valores intermedios para poder aproximar el valor total. Perfecto. Fíjense que podemos recurrir a la misma estrategia, que no es ni tan pesimista como para decir no puedo, como fue nuestra primera respuesta, ni tan molesta como para ir tomando punto a punto y sumando. Entonces buscamos un intermedio aproximado. Decimos, bueno, entonces yo lo que voy a hacer es usar 1, 2, 3, no sé cuántas necesite, constantes. Bien, y calculo, básicamente, o supongo que esta tasa de cambio diaria no es de esta forma que me la presenta así, sino que la presupongo, la estimo, la aproximo constante y calculo el cambio total. Hagamos una cosa. Sí. Esto sería como hacer las funciones de escalera. Perfecto. Fíjense que se llama función escalera porque tiene forma como de escalones constantes, ¿bien? Uno al lado de otro. ¿Bien? Entonces, Profe, sí. una pregunta. Y si yo elijo, por ejemplo, más de un valor para hallar la constante, por ejemplo, lo hago 3 veces a lo que hicimos antes, Sí. con 3 valores de aproximación, Sí. y después saco un promedio de esa aproximación, ¿puedo decir que es más exacto a lo que pasó? ¿Cómo un promedio? ¿Un promedio entre el caso con 2 constantes y el caso con 3 constantes? Cuanto más Claro. cuanto más corta sea, digamos, la escalera, los escalones, más aproximado puede ser el resultado. Claro, a ver, no es una cuestión de hacer el promedio, porque si vos haces el promedio entre tener 2 escalones y tener 3 escalones, seguramente tu aproximación con 2 escalones va a ser media mala, la de 3 también, pero no tanto. ¿Bien? Entonces Claro. estás haciendo un promedio entre algo malo y algo no tan malo. Entonces te va a dar un intermedio entre esos dos. Te va a dar peor que si hubieras usado 3 directamente. ¿Se entiende? Bien, sí. Ahora, vos lo que tendrías que hacer para mejorarla, bien, y esto es algo que por ahora es intuitivo, es aumentar la cantidad de escalones. De hecho, fíjense, vamos acá, nosotros podríamos usar y vamos a usar un único escalón. Bien, vamos a decir, bueno, para todo el tiempo estimemos un único valor constante. Obviamente esa va a ser una aproximación medio burda. Ustedes me pueden decir, no, a ver, usemos 1 hasta más o menos por acá, ¿vale? No sé si ven mi cursor. 1 hasta más o menos por acá, que será, no sé, diciembre, para aproximar este primer pico, otra acá para aproximar este segundo pico, y otra acá para aproximar este tercero. Obviamente eso va a ser mejor. Bien, porque estoy teniendo en cuenta fluctuaciones y cambios locales. A ver, otro me puede decir, bueno, no. Entonces hagamos una cosa, dividamos esto desde marzo a junio, desde junio a agosto, desde agosto a octubre, de octubre a enero y de enero a marzo. Entonces hagamos 5. Se puede dividir infinitamente en realidad. Bien, ahora va a llegar un punto que lo vamos a terminar dividiendo por día. Bien, vamos a hacer un escalón por día. ¿Y qué vamos a obtener si hacemos un escalón por día en este gráfico? El valor exacto. El valor exacto día a día. Bien, y vamos a llegar... De sumar todos los casos. Eso, vamos a llegar a sumar todos los casos que podemos hacerlo, siempre pudimos hacerlo, solamente que lo obviamos porque era mucho trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, si ganamos en exactitud, perdemos simplicidad. Bien, y vamos a tener que trabajar más. Pero obviamente nos estamos acercando al valor exacto. Entonces, yo voy a proponerles que no vayamos por el valor exacto, aproximemos. Algo que uno puede hacer leyendo un diario. Nos dan este gráfico y nos dicen, bueno, no nos dan la información de cuántos hay hasta ahora. ¿Bien? Y su abuela les dice, pero ¿cuántas? De los 40 millones, ¿cuántos se contagiaron? Y antes de decirle, no, abuela, la verdad que solamente tengo el gráfico de los casos diarios.
Bien, a ver si le podemos contestar algo aproximado. ¿Cómo harían? ¿Qué valor tomarían para hacer un único escalón? ¿Uno solo? Sí, pero ¿cuál? 1000 si queremos tomar como uno más alto, o 5000 para tomar uno más bajo. Sí, o algo tomaría en el medio. 10.000, entre medio. 5000. ¿Cómo? Bien, a ver, 10.000 si queremos uno alto, fíjense que es bastante alto, ¿no? Como que la mayor parte del tiempo está por debajo de ese valor. Y 5.000 era la otra opción. Bueno, bien. Entre medio. 7.000. 7.000. 7.000, bueno. Sería por ahí. Bien, 7.000. Entonces, ¿cómo calcularían el delta, mire que digo delta, como muchos delta juntos, el delta de casos? Usando, a ver, ahí lo que ustedes están suponiendo es que durante todos estos 394 días, la cantidad de casos nuevos diarios fue siempre 7.000. Obviamente eso no fue así. Hay veces que fue menos y hay veces que fue más. ¿Bien? Pero ¿cómo calcularían, en este caso rojo, la cantidad total de casos acumulados? Multiplicaríamos los casos diarios por los días totales. Bien, yo diría, son 7.000 casos por día, bueno, supongan, por 394 días. Entonces ahí me daría, cancelo día con día, y me daría como resultado la cantidad de casos. Bien, si hago eso, a ver, 7.000 por 394. Te da 2.758.000. Bien. Recuerden ese número. Entonces, 2.758.000. Bueno, la cantidad de casos real es 2.308.000. Bien, esa es la cantidad de casos oficiales dadas por el Ministerio de Salud. No estuvimos tan mal. Bien, ustedes dirán, bueno, son 400.000 más. Ojo. Quizás nos pasamos con ese 7.000. Quizás debería haber sido mejor un poco menos. De hecho, estar más cerca de 5 que de 7. ¿Bien? Pero no importa. Pero si son 40 millones de personas, 400.000 personas no hacen mucha diferencia. A eso voy. Bien, y ese es el análisis que quiero que vayan haciendo. Tipo, bueno, esta diferencia, este error, ¿qué tan importante es para el contexto? Y para haber hecho la cuenta en 2 minutos, en menos, en algunos segundos, frente a tener que sumar los 394 días uno por uno y llegar a este número exacto, le pegamos bastante bien. Bien. Eso es la gran ventaja que tiene el cálculo integral. ¿Sí? Que es esta posibilidad de estimar, y ya vamos a ver también cómo calcular exactamente, cambios. ¿Sí? Más que cambios, o sea, no solo cambios, sino acumulaciones generadas por ciertos procesos de cambio. ¿De acuerdo? Esta fue como la introducción a lo que nos metemos. Lo que vamos a ver, lo que van a ver en los videos y en las clases que le vamos a proponer y también van a ver en el libro, va a empezar con todo esto, ¿bien? Va a ser como una recapitulación y con un lenguaje un poco más formal sobre lo que estuvimos hablando hoy. Y después, cómo eso fue de a poco decantando en la generación de un concepto central del grado integral, que es la integral definida, ¿bien? Que lo que permite es calcular estos procesos, ¿bien? No solo estimar, sino llegar a el número exacto, o lo más cercano al número exacto que se pueda. ¿De acuerdo? Pero eso se lo dejo en los videos y lo charlamos la clase que viene el próximo miércoles. Bien, ya nos vamos a meter un poco con esa discusión. Como ahora pasamos de esta aproximación, que ya les adelanto, se llama, es un proceso de sumas de Riemann, a un cálculo exacto, bien, cuando usamos alguna velocidad que sea fácilmente escribible de manera algebraica. ¿De acuerdo? Bien. Sí, profe, los videos se van a actualizar, se van a acceder, digamos,
durante la semana? ¿Se van a habilitar? Esa es la palabra. Hoy mismo. Ah, Hoy buenísimo. mismo. Son varios. O sea, hay creo que 3 o 4 de los explicativos, que en total será, no sé, 1 hora, 1 hora y media. Y hay 4 clases grabadas, que en total serán unas 3 horas. Bien, repito. Elijan, si quieren vean primero los explicativos, si más o menos les es suficiente, si no, vayan a las clases. Profe, te hago una última pregunta con respecto a este tema, que me quedó colgando. O sea, si no hacemos los talleres, solo tenemos que rendir 2 temas, EDOS y campos escalares. Sí, yo repito,